Muy bien, ya vamos avanzando con la lección. Ahora sí, lección 6. Muy bien, y la lección de hoy vamos a aprender la multiplicación. Era el trabajo de Pablo, y como era el trabajo de Pablo, también es el nuestro en el momento en que estamos, en el lugar donde estamos para servirle al Señor con las mismas herramientas que tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Él, al igual que nosotros, tenemos el privilegio de compartir el Evangelio, compartir la historia de lo que Jesucristo ya hizo por cada uno de nosotros, y qué mejor alegría, gozo que compartir esas buenas noticias con otros. Muy bien, entonces vamos a empezar con una oración dándole la bienvenida a Maclio. Bienvenido, buenas noches. Si nos escucha. Muy bien, vamos a empezar con oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias. Invocamos tu bendito nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sé con nosotros esta noche, Padre amado, para que escudriñemos tu palabra, aprendamos más, Señor, sobre tu amor, sobre tu gracia, sobre tu misericordia y sobre todas las cosas. Señor, no somos absolutamente nada sin tu amor, sin tu gracia, sin tu poder, sin tu misericordia. Tú nos envías al mundo, Señor, equipados, nos preparas para que compartamos valientemente con otros el Evangelio de salvación y vida eterna. Señor, fortalécenos, danos sabiduría, paciencia y sobre todas las cosas, Señor, tenacidad al momento de compartir con otros tu palabra. Señor, si bajo nuestro cuidado están tus hijos, tus almas, tus ovejas, Señor, danos paciencia, danos sabiduría, danos amor, danos humildad, Señor, para enseñar tu palabra primeramente a las personas que están bajo nuestro cuidado, para que ellos a su vez después sigan compartiendo con otros el Evangelio de salvación y vida eterna. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces la lección número 6. Vamos a avanzando ya con la clase. Nos quedan dos más, dos lecciones más, y luego el proyecto final. ¿Qué fue lo que más le gustó? Hagamos un repaso del video que vimos. Me encantó la introducción que hizo el profesor Andrew Johnston. ¿Qué fue lo que les llamó la atención de esta lección? Adelante, Viviana. Sí, los dos capítulos 18 y 19 tienen muchos acontecimientos, ¿no? Uh-huh. Es muy... Me gustaron varias cosas que me llamó la atención y, bueno, a mí me encanta Pablo, ¿no? Me encanta el carácter de Pablo. Él se enojaba, se sacudía y mi sangre cae sobre. Esa era una. Después, la humildad de Pablo al trabajar también. Él se ocupaba en trabajar de lunes a viernes y los sábados se dedicaba a la palabra. También en acercarse con Priscila y con Aquila a enseñarles, a estar con ellos mucho tiempo, que trabajaban juntos, que ellos venían de Italia porque Claudio los había echado a todos los judíos y se habían encontrado en Corintio, así que todo el tiempo ese que pasaron juntos y la forma de trabajar. Después también lo que me llamó la atención era de Apolo, que Apolo conocía la palabra del Señor, era ferviente para predicar, pero le faltaba el conocimiento del bautismo de Cristo. Después otra parte de que nadie conocía el Espíritu Santo, ni siquiera habían oído. Eso le tocó a Pablo, que los volvió a bautizar en el nombre de Jesús y puso sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Bueno, muchos acontecimientos que pasaban, y después los 7 hermanos estos que querían usar lo mismo que hacía Pablo,
de querer, decían judíos exorcistas que fueron a querer liberar a los demoniados, y el mismo demonio le dijo: a Jesús lo conozco, de Pablo escuché, pero a ustedes no los conozco. Así que muchos eventos hay, que no puedo recordar todos, hice un resumen, pero... Perfecto, con ese resumen está maravilloso. Bueno, gracias. Gracias Viviana, sí. Excelente, muchísimo material, ¿verdad? Que cubre en esta lección. ¿Alguien más? ¿Cómo resumiría la historia compartida en este video? Héctor, Maglio, que están allí. Manglio. Sí, profesor, buenas noches. Adelante, hermano, ¿cómo está? Saludándole primero. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, profesor. Igualmente, muy buenas noches a todos los hermanos y especialmente a cada uno de ellos y a usted. Gracias, hermano querido. Para mí, Pablo es un excelente cristiano. Yo lo resumo toda la historia con un breve título: El éxito de Pablo. Porque él, en resumidas cuentas, él no perdía ni un solo minuto de tiempo para enseñar la palabra, para enseñar todo lo escrito, todo lo que él sabía. Por donde andaba en su segundo y tercer viaje que creó bastantes líderes, como ser Sila, Priscila, Apolo y otros más. Así es que el hombre fue un éxito total que tuvo en sus últimos viajes. Eso sería, pastor. Excelente. Yo, profesor Nixon. Adelante, Héctor. Sí, a mí me gustó el contraste que hizo en la introducción el profesor Andrew con las moléculas, ¿no? Las moléculas son bastante pequeñas que muchas veces no podemos verlo a simple vista. Se necesita aparatos para verlo. Pero mientras más se multiplican, se vuelven más visibles. El contraste que hace es que Pablo, el evangelio de un solo hombre, caminando, viajando y formando discípulos. Mientras más formaba discípulos, mientras más visible se hacía el evangelio, mientras más rápido crecía, mientras más lejos llegaba a pueblos que quizá Pablo no llegó, o personas que quizás a Pablo no la escucharon, pero mediante los discípulos el evangelio había llegado a ellos. Entonces, mientras más se multiplicaban los discípulos, se hacía más visible, se hacía más notorio el compartir el evangelio, profesor. Excelente, Héctor. A mí también me encantó esa introducción, ¿verdad? De las células vivas que se mueven, que se dispersan. Y así es todavía en nuestro medio, ¿verdad? El poder de la palabra de Dios sigue haciendo el mismo efecto, ¿verdad? Usted comparte con alguien la palabra de Dios, esa persona comparte con otro. Es increíble ver en Academia Cristo, ¿verdad? Las invitaciones, usted invita a alguien, esa persona invita a otro y así sucesivamente. Es lo mismo en la multiplicación de los discípulos y obviamente todo eso sucede porque la palabra de Dios es viva, porque el poder del evangelio está actuando, ¿verdad? Y el poder del Espíritu Santo está sembrando la semilla de la fe en los corazones. Muchísimas gracias por sus resúmenes, ¿verdad? Entonces aquí dice que Pablo compartió la palabra con Priscila y Aquila, ¿verdad? Que tenían algo en común ellos, ¿verdad? Hacían tiendas de campaña y eso buscaron algo en común y empezaron a trabajar juntos, ¿verdad? Pero no solo hacían eso, sino que compartían fervientemente la palabra de Dios. Muy bien, entonces notan ustedes la cadena de discípulos. Priscila y Aquila compartieron la palabra con Apolos. Ahí entonces vemos a Apolos, dice que era un hombre muy distinguido, muy estudiado,
conocía muy bien el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no conocía mucho sobre Jesús. Conocía hasta las profecías que Cristo iba a venir, que iban a hacer, todas las profecías, pero no sabía mucho. Entonces, Priscila y Aquila escucharon y dijeron, mira, Apolos, Cristo ya vino. Cristo ya cumplió todo lo que habían prometido, a lo que había prometido los profetas, ¿verdad? Y le explicaron con detalles el nacimiento de Cristo, el sufrimiento, la muerte, la gloriosa resurrección, la ascensión al cielo, la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es lindo ver que este hombre con tanta sabiduría, con tanta preparación, educación, no tuvo ningún inconveniente ser educados, ser instruido por una pareja que hacían tiendas de campaña, ¿verdad? Entonces eso es lindo ver también la humildad de estos siervos de Dios, como ya dijeron ustedes, con un solo propósito, ¿verdad? Servir al Señor que les ha llamado a servir. Muy bien, después Apolos compartió la palabra con muchos y así es como funciona la multiplicación de los discípulos, ¿verdad? Qué bendición tan grande. Aquí en esta foto vemos un poquito los viajes del apóstol Pablo. Él no paraba en un lugar, ¿verdad? Compartía la palabra de Dios, entrenaba, asesoraba líderes y ahí los dejaba a ellos que sigan compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Imagínese usted si el apóstol Pablo se hubiera quedado en un solo lugar. Quizás ese pueblito hubiera estado lleno de gente, quizás la iglesia hubiera sido grande, pero no se hubiera expandido por otro lugar. Nota, aquí están los 3 viajes del apóstol Pablo. El último viaje, ¿verdad? Que fue a Roma, es el más largo. Conocemos la historia, ¿verdad? Sus naufragios, casi murió en el alta mar y todo, pero al fin llegó a Roma. Entonces, me gustó mucho las palabras de Manglio, cómo describió la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Un voluntario que me ayude a leer la Romanos 15:20, por favor. Yo, profesor. Adelante. Fue así como me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Excelente. ¿Qué significa esto? ¿Qué piensan ustedes? Fue así como, adelante, Viviana. Claro, él fue a los lugares a donde no se conocía a Jesús, porque Jesús ya había edificado en la parte de Jerusalén el evangelio, él ya estaba como la piedra, la roca, ¿no? El fundamento del evangelio. Entonces él quería ir a otros lugares donde no se conocía a Cristo para poner el fundamento de Cristo en otros lugares. Eso es lo que yo entiendo. Excelente. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Héctor y Manglio. Sí, pastor. Habla, hermano. Adelante, Héctor, y luego con Manglio, por favor. Claro, profesor Nixon. Lo que Pablo estaba diciendo es que él procuró anunciar en lugares donde aún no se había escuchado acerca de Cristo, de la vida sustitutiva que él había hecho por los hombres, de la salvación o para todos por amor de Dios. Entonces, yo pienso que él procuró anunciar el evangelio en personas o en lugares que aún no habían escuchado acerca de Cristo. Excelente, hermano. Muchas gracias. Adelante, Manglio. Sí, profesor. Sí, porque como él sabía ya que el Cristo verdadero había predicado su palabra, entonces para él ya quedaba, o sea, no quedaba mal, ¿no? Sino que era de más, porque se sentía inferior, porque era inferior a Cristo.
Entonces él decidió salir a las afueras donde Cristo no había ido y donde nadie todavía había ido, porque era muy necesario salir a los rincones, hasta los confines, para poder llegar con la palabra de Dios. Excelente, hermano. Muchas gracias. Muy bien dicho, ¿sí? Y eso es lo admirable del apóstol Pablo, que fue a los lugares más remotos, ¿verdad? Con muchos peligros, en muchas ocasiones arriesgando su propia vida, con el único propósito de servirle fielmente al que le había llamado. En nuestra vida práctica, en nuestro ministerio, también van a haber ocasiones, va a haber momentos donde otros no han querido ir, donde no han ido, y el Señor nos ha llamado quizás a compartir con esas personas que antes nadie quiso compartir con ellos, ¿verdad? Obviamente no nos vamos a arriesgar la vida, ¿verdad? No es que estoy diciendo eso, pero es el momento de Dios, compartir con las personas que con más personas, mientras con más personas compartimos, seguimos haciendo que se cumpla la gran comisión, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Pablo estaba en constante movimiento, iba de un lugar a otro, compartía la palabra de Dios, asignaba, escogía, entrenaba y asesoraba a los líderes que iban quedando ahí, ¿verdad? No les dejaba ahí a la derriba, sino ya los dejaba encargados a líderes. Asignaba líderes locales para que continuaran con el ministerio, ¿verdad? Excelente. Timoteo, primera de Timoteo. ¿Alguien me puede ayudar con este versículo? Sí, profesor. Adelante, Viviana. Esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Excelente. ¿Qué significa eso? ¿A quiénes está diciendo esto? A todo profesor, a todo quien escucha la palabra, a todo quien desea, a todo quien quiere ser, a él puede ser, a todo aquel que se sienta con ganas, con deseo de llevar el conocimiento de Dios, puede hacerlo, puede esforzarse, puede vencer la lucha. Excelente. Gracias, hermano. Esto está, en verdad, hablando de los siervos de Cristo específicamente que se van a quedar en un lugar a dirigir un grupo de personas, una iglesia, una congregación, puede ser de un pastor, ¿verdad? Dices, es una bendición maravillosa, está excelente. Y el apóstol Pablo, él le dice a Timoteo los requisitos, ¿verdad? Lo que él espera de un siervo fiel de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él era un misionero que iba de un lugar a otro compartiendo la palabra de Dios. En algunos lugares le iba bien, la gente creía en Cristo. En otros lugares, en muchos de esos lugares, la misma noche, al día siguiente, una semana, lo sacaban a pedradas, lo expulsaban, ¿verdad? Muy bien. Dice, si está involucrado en ese tipo de tarea, fielmente compartiendo la palabra de Dios con los creyentes y los perdidos, está haciendo un trabajo importante, está haciendo discípulos. En este pasaje, Pablo llama buena a la obra del cuidado espiritual de un rebaño de creyentes. Si usted está involucrado en la obra de agregar discípulos al compartir la palabra, esa es una obra buena e importante. Podría llamarlo la adición de discípulos, ¿verdad? Estamos compartiendo con otros para que ellos sigan compartiendo con más personas, ¿verdad? La cadena de discípulos. Muy bien, ¿alguien me puede describir esta cadena de discípulos? ¿Cómo empezó? Adelante, Sí, Viviana, profesor. por favor. Sí. Bueno, Pablo encontró a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila le hablaron a Apolo. También Pablo encontró a Justo,
cuando se fue de la sinagoga, que él le dijo, ya hasta acá llegué con ustedes, me voy a los gentiles. Entonces justo vivía al lado de la sinagoga. Él creyó con toda su familia y fueron bautizados. Esto fue hasta Corintios. A ver qué no veo acá. Y Apolo después se fue a Acaya y siguió la obra de él. Hasta Excelente. ahí, de acuerdo. Excelente. Y muchos creyeron. Maglio iba a decir algo. Sí, era lo mismo, profesor. Ya la hermana ya lo puso. Excelente. Entonces, con la predicación de Apolos, ya vemos que con el entrenamiento que le dieron, el asesoramiento que dieron Priscila y su marido, ¿verdad? Me fue el nombre. Entonces, él con el ímpetu que tenía, con las ganas que quería proclamar el evangelio y ahora con una base sólida, con la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Ya cumplida, con todo el material, podríamos decirlo, ya en sus manos, preparado para que vaya y proclame el evangelio, pues él nomás hizo lo que había sido llamado a hacer. Entonces, es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Vamos a ponernos aquí, en vez del apóstol Pablo, si nosotros ponemos nuestros nombres, ¿verdad? Ponemos aquí, en vez de Pablo, ponemos a Viviana. Usted quizás en la mente va a pensar con quienes compartió el evangelio y esas personas con quienes compartieron, y así sigue la conexión, ¿verdad? Usted todavía va teniendo como en mente la conexión, lo propio con Héctor, con quien compartió primera vez, luego ellos con quien compartieron con demás, y así sucesivamente. También Maglio, ¿verdad? Entonces, compartir aquí, poner los nombres de ustedes y ver cómo el Señor va uniendo las cadenas, ¿verdad? Uniendo esa cadena de discípulos que quizás muchas de las veces pensamos que no va a funcionar con esa familia, con esas personas. Y al fin del día terminamos dándole gracias al Señor porque salió mucho, mucho mejor de lo que nosotros esperábamos o pensábamos, ¿verdad? Entonces tengan en mente, ¿verdad? Este croquis, este plano, esta ruta que el Señor ha puesto en sus vidas para que eso les mantenga enfocados y también les mantenga humildes sirviendo a su Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. ¿Quiénes son estas tres personas? ¿Alguien me puede decir? Yo pienso que puede ser Apolos escuchando o Pablo con Aquila y Priscila, profesor Nixon. Excelente, Héctor. Sí, yo también pienso. Si después de un día largo de trabajo de estar cosiendo las tiendas de campaña, ¿verdad? Ahí están, tomándose un cafecito, un té y están hablando. Entonces, Hechos no nos dice, ¿verdad?, que el apóstol Pablo estaba entrenándoles a ellos, les estaba preparando, les estaba enseñándoles, pero es muy seguro, ¿verdad? Es muy conociendo al apóstol Pablo, que esa era su prioridad para que sus ayudantes estén bien preparados, sepan lo que van a compartir, estén seguros de llevar el evangelio a otros, ¿verdad? Entonces yo creo que sí. Muy bien. ¿Alguien que me ayude a leer esto, por favor? Jesús, hermano, bienvenido. Buenas noches. Qué gusto que pudo conectarse. Buenas noches, pastor. He estado intentando y no sé, tenemos problemas con la señal. Pero ya se conectó. Excelente. Bienvenido, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, un voluntario que me ayuda a leer porque los cajoncitos no me... Yo lo hago, profesor Nixon. Gracias, hermano. Adelante, por favor. Cuando piensa en la multiplicación, no solamente pensamos en el pastorear a las personas, sino también en entrenar a los que escuchen el mensaje a compartirlo. Es evidente que Pablo entrenaba a Priscila y Aquila porque estaban preparados para instruir personalmente a Apolos acerca de las doctrinas bíblicas que aún no comprendía
plenamente. ¿Cómo podemos trabajar como Pablo para que las personas que escuchen el Evangelio estén preparadas para compartirlo con otros? Excelente. Hermanos queridos, es muy importante que nosotros entrenemos o compartamos, nos aseguremos que estamos enseñando a las personas que están bajo nuestro cuidado, ¿verdad? Porque ¿qué van a hacer ellos el día de mañana? Van a seguir enseñando, van a seguir predicando el conocimiento que uno le ha dado. Excelente. Sí, gracias, Viviana. Excelente, sí. No sé si usted cuando era más joven, más pequeño, es verdad, yo me acuerdo en la escuela jugábamos un juego que era pasar la palabra, ¿verdad? Hacía un círculo grande y alguien decía, la primera persona decía una palabra. Y el reto era que todos tenían que pasar al fin la misma palabra, pero al fin terminaba siendo otra palabra, ¿verdad? No sé si acuerdan, si jugaban eso. Entonces, eso no queremos que suceda en la cadena de discípulos. Queremos, ¿verdad? Que el que está enseñando, el que está entrenando, el que está compartiendo la palabra de Dios, sea claro, específico y que las enseñanzas sean bíblicas, ¿verdad? Extraídas de la palabra de Dios, sin complicaciones, sin reglas, sin restricciones, ¿verdad? Jesús, hermano, adelante. Sí, pastor, que quería aportar ahí lo que aparece escrito en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el libro de Éxodo, cuando Dios mandaba, ¿cierto? Que le enseñaran los padres a los hijos y los hijos de los hijos, que no se fueran a olvidar de él. Y eso pasó, se olvidaron, y mire que fue cuando el pueblo de Israel se desvió hacia la adoración a dioses paganos, ¿cierto? Se olvidaron de seguir esta ley que Dios había mandado, de enseñar quién era él, quién era Jehová de los ejércitos. Entonces ahí por el texto en el Antiguo Testamento que leemos allá en Éxodo, nos damos cuenta, ¿cierto? Que es un mandato de Dios de enseñar, ¿cierto? De los padres a los hijos y los hijos de los hijos a los hijos, para seguir llevando la palabra de Dios. Eso era, Excelente. pastor. Gracias. Gracias, hermano querido. Muy bien dicho. Sí, sí. Y eso pueden pasar, como dice la Biblia, ¿verdad? Pueden pasar, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y eso aplica para nosotros también, como ya dijo Jesús, bien, como papás que somos, ¿verdad? No vamos a decir estamos viviendo tiempos modernos, la vida ya no es como antes. Pero la palabra de Dios no pasa. Sigue los mismos principios cristianos, sigue el mismo amor de Dios mostrándonos y seguimos con la misma necesidad de un Salvador, y solo en Cristo encontramos la paz, la alegría y la fortaleza espiritual, ¿verdad? Seguimos entonces. Hechos 8:19 dice: cuando llegaron a Éfeso, Pablo les dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que no aceptó quedarse ahí? Sí, profesor, porque él tenía que terminar su viaje, él tenía que seguir, por eso ya lo tenía preparado a Sila. Tenía preparado a Sila y a esa pareja. Sí. Entonces, ellos quedaron Aquilas y ahí Priscilas. para seguir llevando la enseñanza. Excelente, gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Si no recuerdo mal, él quería hacer viaje a Jerusalén. Él no se quiso quedar, dejó a Priscila y Aquila porque quería seguir el viaje a Jerusalén. Él tenía la idea de pasar las fiestas en ese momento en Jerusalén. Eso es lo que
hablaba el pasaje. No sé si estoy bien o estoy equivocada. Sí, él se dedicó mucho a la enseñanza, ¿verdad? A la proclamación de la palabra de Dios. Como dijo Maglio, el tacto del apóstol Pablo era sumamente maravilloso, ¿verdad? Él vio que ya sus ayudantes, en este caso Priscila y Aquila, ¿verdad? Estaban preparados. Ellos fácilmente podían hacer el trabajo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Y dijo, si yo me quedo aquí, ¿verdad? No voy a hacer mucho. Voy a otro lado porque ya estos discípulos míos, estas personas, ¿verdad? Ya están preparados y pueden compartir con otros. Entonces, viene la pregunta y dice, ¿qué sucedió cuando Pablo no estaba presente en Éfeso? ¿Qué pasó ahí? ¿Siguió el ministerio de que empezó el apóstol Pablo o se paró? No, profesor, se creció más porque Priscila y Aquila, ellos se encargaron de continuar y reunieron muchos hermanos, hasta Apolos llegó también en esa época. Excelente, hermanos. Como ya les dije el otro día, ¿verdad? ¿Qué pasa si Viviana no puede estar en su grupo sembrador? Van a cerrar las puertas, van a cancelar la reunión, ¿o qué va a pasar? No. Continuamos, el que sigue continúa, profesor. Excelente. Hay que preparar a uno para que lo reemplace. Nosotros no somos indispensables. La palabra tiene que seguir. Amén. Exactamente. Y eso es muy, muy importante de nosotros los líderes, ¿verdad? Como yo les conté el otro día, era que uno cuando es un pastor nuevo, ¿verdad? Quiere hacer todo el trabajo y al fin termina fundido, termina frustrado, termina solo, ¿verdad? Porque todos se van, porque dice, si yo no soy importante aquí, ¿qué voy a estar haciendo? Entonces, el apóstol Pablo nos da una enseñanza maravillosa, el cómo entrenar a los demás, pero también confiar. Como dijo Viviana, ¿verdad? No somos indispensables, no es nuestra la palabra que estamos compartiendo. No somos dueños del mensaje, nosotros somos solamente vasijas frágiles de barro que llevamos el glorioso evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces se propagó el evangelio, ¿verdad? Imagínense si el apóstol Pablo hubiera dicho, si hubiera escuchado de cuando él se fue, que la iglesia estaba creciendo y él no estaba allí y de pronto le iba a pegar un ataque de celos, de envidia y decía, caramba, ya no soy importante yo, ¿verdad? Algo así. Muy bien, cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y, bueno, este es el mismo pasaje bíblico, pero aquí está, ¿verdad? Esta pregunta dice, ¿de acuerdo o no? La medida de un multiplicador de discípulos es el trabajo con el evangelio. ¿Qué sucede cuando él no está presente? Es una pregunta tricky, medio complicada. Bueno, era lo que estábamos comentando, que si uno tiene como discípulo, tiene que preparar discípulos para que la palabra siga creciendo. Y si uno no está, porque se puede llegar a morir también. Porque no sabemos, hoy estamos y no sabemos si mañana Dios nos lleva. Entonces, el trabajo nuestro es preparar para que bien la persona, otro líder bien preparado, que tenga conocimiento, que pueda llevar la predicación, la reunión que uno tiene. Nosotros como mujeres predicamos, nada más, no podemos hacer otra cosa, más que multiplicar discípulos y bueno, y Dios sabrá después qué nos tocará hacer, pero es preparar a quien nos va a sustituir, si estamos enfermos, si no estamos más, y lo que sea. Y que esa invite a otras personas, que siga avanzando el evangelio. Excelente, Viviana, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario?
Muy bien. Siempre vamos a tener presente esta verdad que no cambia, ¿verdad? Incambiable. Dice, primero, todos somos pecadores y solamente gracias a Dios somos medidos a los ojos de Dios por la justicia de Cristo Jesús. Segundo, a veces falla el trabajo, no porque ha fallado el multiplicador en su trabajo fiel, sino por los corazones duros de los oidores, de la gente, ¿verdad? Y también posiblemente por la debilidad de aquellos con quienes trabaja. Entonces aquí justamente estábamos hablando antes de la clase con Viviana, ¿verdad? A veces en los vecindarios en que vivimos hay gente que económicamente está muy sólida. Hay gente que la salud, ¿verdad? Está muy bien y de pronto no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna necesidad. En esos momentos la gente cree que no necesita a Dios en sus vidas porque todo lo que tienen, ¿verdad? Es supuestamente fruto de su trabajo, de su éxito y todo lo demás, y no necesitan a Dios, ¿verdad? Y en esos momentos es un poco difícil, es como si la palabra cayera en la parábola que contó Jesús, ¿verdad? Los diferentes terrenos, como si cayera en un terreno pedregoso, ¿verdad? Sin embargo, nosotros somos solos los que esparcimos la semilla, ¿verdad? El Espíritu Santo hará la obra, pero a veces sí es un poco frustrante porque no vemos los resultados. Y como líderes, como sembradores, como multiplicadores, claro que nos vamos a frustrar, ¿verdad? Pero este es el consuelo. Si servimos fielmente a Cristo, compartimos fielmente el Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? A los judíos. Él tuvo el valor de decirle a estos judíos que él estaba tranquilo, que ellos eran culpables, ¿verdad? De haber rechazado no a Pablo, sino la palabra de Dios que él enseñaba, ¿verdad? También hay una tentación entre líderes de la iglesia de hacer el trabajo, de hacer que todo el trabajo dependa de ellos y sobrevalorar lo que ven sus propios ojos. Un líder no está multiplicando si él es el único capaz de servir las necesidades espirituales de otros. Y si todo el ministerio del evangelio pasa solamente por él, ¿verdad? Entonces, les voy a preguntar, hermanos, ¿qué es la cosa más difícil cuando uno está entrenando a alguien o enseñando a alguien? Vamos a poner a nuestros niños pequeños a hacer algo en la casa. ¿Qué es lo más difícil? La paciencia, profesor Nixon. La paciencia, hermano, sí, la paciencia. Hace algún tiempo atrás, yo estaba enseñando a mi niño pequeño, tenía como unos 7, 8 años, ¿verdad? Él quería, ya ve cómo son los niños. Él quería freír unos huevos, ¿verdad? De la mañana. Y yo pues digo, ya, sí, te voy a enseñar. Pero ya uno estaba con la sangre caliente, ¿verdad? La primera cosa, el huevo lo rompió al suelo, ¿verdad? Entonces uno quiere, ¿verdad? Como adulto, que la otra persona ya sea profesional, ya haga las cosas mucho mejor que uno, ¿verdad? Sí, como dijeron ustedes, la paciencia, la repetición, quizás también, no sé, otra virtud que el Señor nos ha dado de elogiar en esos momentos, ¿no es cierto? ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna experiencia que usted haya tenido en esta parte de entrenar? Sí, pastor, si me permite. Sí, por favor. Sí, pues yo tengo una experiencia. Yo soy profesor de básica primaria y trabajo en una escuela multigrado. O sea que en la escuela donde yo trabajo tengo niños desde el grado preescolar, de transición, preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Tengo 6 grados en una misma aula de clase.
Y el reto está en coger esos niños que llegan a la escuela por primera vez y enseñarles a leer y a escribir, ¿cierto? Como dijo el hermano, paciencia es lo que, y por eso le oro a Dios todos los días antes de salir de mi hogar hacia la escuela, que me dé la paciencia, la tolerancia, la perseverancia y la sabiduría para yo llegar a ellos, ¿cierto? Y que cada día pueda tener yo nuevas estrategias, porque es una tarea difícil. A veces, como decía usted, ya nosotros tenemos la sangre caliente, ¿cierto? Entonces, es algo muy dispendioso esa labor para ya uno coger, por lo menos ya que estamos a final de año acá en Colombia, trabajamos con el calendario A, ya el viernes tuve una reunión con los padres de familia donde ya mostraba a esos niños que están en el grado primero para segundo que ya saben leer. Entonces ya me sentía con el deber cumplido, contento, gozoso, porque ya ellos saben leer, ¿cierto? Esto para comentar acerca de la pregunta que usted hizo, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos tener nosotros para enseñar? Es mucho, hermano, mucha paciencia, pero mucha paciencia y tolerancia. Gracias, pastor. Gracias, hermano querido. Esa es una hermosa ilustración en esta parte de multiplicando discípulos, ¿verdad? Porque vamos a tener las mismas situaciones, los mismos retos, las mismas dificultades, en donde, como dijo Jesús, vamos a necesitar la aplicación práctica de la paciencia, el amor, la perseverancia y todo lo que dijo Jesús. Entonces, gracias Jesús por ilustrarnos con esa cosa práctica, ¿verdad? Que vamos a enfrentarnos diariamente, pero lo hacemos con gozo, ¿verdad? Porque como dijo Jesús usando el ejemplo que no hay cosa más linda, me imagino, para un maestro, escuchar a esos niños pronunciar las primeras palabras por sí solos, leyendo, ¿verdad? Y no es lo mismo para un líder espiritual escuchar la confesión sincera de un pecador arrepentido, que Cristo es su Salvador y que esa llama dentro de esa gente quiere compartir con otros. Yo creo que es el gozo más grande, ¿verdad? Se me eriza la piel al escuchar eso. Muy bien, seguimos entonces. Un voluntario que me ayuda a leer esta parte. Yo leo, pastor. Gracias, Jesús, por favor. Hechos 18, versículos 19, 20, 24 y 26. Entonces, en vez de multiplicar discípulos, está limitando el número de discípulos a aquellos que él tiene tiempo de llegar personalmente y enseñar. Por el contrario, vemos que el misionero Pablo estaba constantemente encomendando el trabajo del evangelio a otros. Aquí tenemos un ejemplo de cómo alguien podría multiplicar discípulos. Un líder comienza un grupo sembrador. Después de compartir el evangelio con familia y amigos, el grupo comienza a crecer. Viendo eso, querrá asegurar que para multiplicar discípulos, el líder tendrá que entrenar a otros dentro de su grupo, quienes van a hacer discípulos. Gracias, hermano querido. Este es un comentario sobre el pasaje bíblico que leímos anteriormente. Muy bien, muchas gracias. Ahí está clarito, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando. Y eso solamente lo vamos a hacer con paciencia y con amor cristiano, ¿verdad? ¿Cuáles son las herramientas que podríamos usar, como el que podría usar el líder de un grupo sembrador para entrenar a otros? Hay muchas buenas herramientas aquí. ¿Cuáles herramientas podemos usar? En primer lugar, la Biblia, pastor. Excelente, la mejor herramienta, la única. Excelente, ¿sí? ¿Qué otra cosa?
Luego podemos usar las escrituras didácticas, los temas, la forma de enseñanza, la que hemos recibido de la academia, el procedimiento académico. También esas herramientas podemos usar, son bases fundamentales para la enseñanza. Excelente, hermano querido, bien dicho. Hay muchísimo material en Academia Cristo, ¿verdad? No sé si ustedes han ingresado a la librería, biblioteca digital, la parte donde está también ahí el grupo Sembrador. Hay una cantidad enorme de materiales que se pueden bajar, que se pueden imprimir, y todas esas herramientas, ¿verdad? Ya están los materiales preparados, pues estudios bíblicos que ustedes pueden usarlo fácilmente, y todo eso ayuda muchísimo. Jesús, hermano, adelante. Sí, no, pastor, para anexar una herramienta más, que es el método de las 4C, una herramienta que nos sirve para poder ser múltiple, ¿cierto? Un método muy, muy didáctico, muy metodológico, muy bueno para nosotros poder enseñar la palabra. Me ha parecido maravilloso, y a todos aquellos a quienes le he compartido, incluso a evangélicos, me han dicho de que nunca habían estudiado la palabra de esta manera, porque acá donde yo vivo la mayoría son evangélicos. Entonces he compartido con ellos, los he invitado acá al estudio de la palabra, y me han expresado esto, de que ellos no habían visto esta forma de enseñar. Y yo les he preguntado, bueno, ¿y cómo les pareció la forma? Me dijo, no, porque me dicen, profe, excelente. Nunca habíamos estudiado la Biblia. Entonces es una herramienta para mencionar, ¿cierto? El método de las 4C para seguir multiplicando. Gracias, pastor. Excelente, muy bien dicho. Sí, sí, el material lindo que está en Academia Cristo. Sí, ese método es maravilloso porque nos hace recordar, ¿verdad? La historia bíblica. Adelante, Viviana. Sí, quería comentar también eso. El video y el método de las 4C es impresionante cómo entienden la palabra y el crecimiento que hay. Yo lo puedo notar con los grupos sembradores, cómo entienden y conocen, y empiezan a tener conocimiento sobre la palabra. Es muy importante, las dos cosas también. Gracias. Excelente, excelente. Sí, mucho de nuestra, el aprendizaje es muy visual, ¿verdad? Aprendemos mucho más viendo, escuchando, que a veces leyendo, ¿verdad? Porque así es nuestra forma de aprender. Muy bien, otra de las herramientas muy importantes es diríamos, como nuestro GPS, ¿verdad? La guía de metas es algo que tiene un principio y un fin, ¿verdad? ¿Dónde salimos? Este es el punto de partida, y a dónde vamos a llegar. En el proceso nos ayuda para mantenernos enfocados, para hacer ajustes en nuestros calendarios personales, en nuestro crecimiento espiritual. La guía de metas es una de las cosas muy, muy lindas, ¿verdad? Que también los creadores de Academia Cristo han pensado en todos los detalles que son de gran bendición para nosotros. Entonces, la guía de metas está aquí, las tres partes principales, ¿verdad? Tenemos un conocimiento bíblico. Ya muchos de ustedes han hecho el acuerdo doctrinal, han estudiado las 90, bueno, habían 92 preguntas, ahora son 95 preguntas para tener como las de Martín Lutero. 95 preguntas, ¿verdad? Entonces tenemos esas que hablan de la doctrina simplificada. Al mismo tiempo es profundamente importante estudiarlas. Crecimiento en un área específica de santificación, algo personal que me gustaría mejorar. Por ejemplo, si de pronto no estamos casados, entonces una meta a corto plazo sería como casarnos, ¿verdad? Quizás en estos 6 meses voy a arreglar las cosas con mi esposa, vamos a casarnos, así cualquier cosa, ¿verdad? O quizás quiero empezar a estudiar la Biblia con mi esposa, tomar un libro, leer versículo por versículo, preguntarle a ella qué opina, hablar con nuestros hijos,
especialmente si tenemos hijos de una etapa de la adolescencia, ¿verdad? Un reto para nosotros los padres que tenemos que pasar, y también para los maestros, ¿verdad? Lidiar con los muchachitos que están pasando por una etapa difícil. Planes para el trabajo de compartir el evangelio, ¿verdad? ¿Qué planes tenemos a corto y largo plazo? ¿A cuántas personas queremos llegar? Queremos empezar el grupo sembrador. Si ya tenemos uno, ¿cuántas personas queremos tener en ese grupo? Investigar quizás o empezar a ver cuáles son los líderes potenciales para que ellos se hagan cargo del grupo, ¿verdad? Cuando yo no esté, y así. Cosas muy, muy concretas, muy prácticas. Todos ustedes tienen experiencia con las guías de metas, ¿verdad? ¿Ya han hecho todos guía de metas? Jesús, Maglio, Héctor. Sí, profesor. Sí, profesor. Yo he hecho guía de metas. Seguimos, o sea, estamos trabajándola ya hace rato con el profesor, con el asesor Abraham. Perfecto. Excelente, hermanos. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Si me ayuda alguien, por favor. Vamos a pedirle que nos ayude Héctor, por favor. Está bien, profesor. Gracias. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muy bien, el apóstol Pablo hablando al joven Timoteo, ¿verdad? Pobre Timoteo le dio muchas instrucciones, muy prácticas, muy concretas, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que tenemos esas hermosas enseñanzas para nosotros usarla diariamente, ¿verdad? Para mantenernos fortalecidos, para pensar siempre en el bienestar espiritual de los demás, no solo en el mío, ¿verdad? Porque así no es como funcionan las cosas. Si yo solamente pienso en mí mismo, si de pronto pienso que solamente yo soy capaz de hacer que la gente crea, que la gente venga a mí, estamos olvidándonos, estamos saliéndonos de lo que para lo cual fuimos llamados, ¿verdad? Servir a Dios con todo nuestro corazón y vida. Muy bien, segunda de Timoteo 2:2 nos recuerda que no debemos pensar solamente en nuestro propio trabajo, sino en cómo fortalecer a otros a través de nuestro trabajo. La guía de metas es la herramienta que usamos para especificar pasos a seguir, complementar planes importantes que hacemos. A veces, aquí vamos a pensar un poquito, ¿qué quiere decir esto cuando decimos solamente en nuestro, debemos pensar, nos recuerda que no debemos pensar solamente en nuestro trabajo, sino en cómo fortalecer a otros a través de nuestro trabajo. ¿Qué está diciendo ahí? Animar a los hermanos, fortalecerlos, darle confianza, que ellos se sientan tranquilos, en paz, con fe, seguir avanzando. Eso significa animarlos, que no bajen los brazos, seguimos adelante, seguimos estudiando la palabra. Excelente, excelente, Viviana. Imagínense si un líder está como con la capa caída, si no tiene confianza de lo que está aprendiendo, si no tiene como esa alegría, ese gozo de compartir con otros, y lo hace porque tiene que hacerlo, pero no porque realmente hay gozo espiritual, una gratitud enorme de servir a los demás, así como Cristo lo ha servido a él, ¿verdad? O a ella. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, que nuestras palabras estén conectadas con nuestras acciones, ¿verdad? Porque es fácil a veces ver que hay una desconexión entre la palabra y la acción, ¿verdad? ¿Qué opinan, hermanos? Sí, pastor, es correcto eso porque sabemos que es una lucha espiritual en la cual debemos de nutrirnos fuertemente de la fe para no desmayar, para no sentir debilidad
en la carrera, en el estudio, hay que tener un gran esfuerzo para enseñar y transmitirle a los otros hermanos la fuerza de fe y que no desmayen, que no flaqueen en el trabajo cristiano. Gracias, hermano. Bien dicho. ¿Alguien más? Muy bien, ¿cuál sería el tema adicional que podemos incluir en nuestra guía de metas? Ya mencionamos los 3 primeros, ¿verdad? 2 personales y uno laboral, que podríamos decirlo así. ¿O es para el otro lado? Iba regresando yo. Muy bien, aquí está crecimiento bíblico, crecimiento de un área específica de santificación, planes para el trabajo de compartir el evangelio. Y vamos a ver si funciona esta computadora. Muy bien, y aquí está el 4. Entonces, planes para empoderar y encomendar el trabajo a otros compartidores del evangelio, ¿verdad? A veces no pensamos en eso, pero quizás buscar la forma de cómo, como dijo Viviana, motivarlos, ¿verdad? A veces es difícil. Yo les voy a contar una vez, hace mucho tiempo, íbamos repartiendo volantes en un vecindario. Yo era joven, todavía estaba empezando el ministerio, ¿verdad? Como ayudante de un pastor. Y fuimos a repartir volantes para un evento, invitando, ¿verdad? Y un señor salió, bueno, menos mal que no, menos mal que no hablaba mucho inglés en ese tiempo, pero me dijo unas palabras enormes, vulgares, ¿verdad? Salió de su apartamento al que uno tocó la puerta. Pero eso en su momento sí enfrió como el alma, ¿verdad? Era como cortar las venas de uno, entonces sí desanima un poquito, ¿verdad? Siendo realistas. Pero después uno se reconforta con la palabra de Dios porque no rechazaron a uno, no ofendieron a uno, sino ofendieron al único medio, al único que nos da el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna, ¿no es cierto? Y así vamos a nosotros también a pasar momentos de dificultad, momentos de angustia, de frustración, de desánimo y todo eso. Pero al fin nos regocijamos en la palabra de Dios. Muy bien, la guía, la ruta a Cristo y la guía de metas. Entonces, aquí empezamos, hermanos, bajando la aplicación. Conocimos Academia Cristo por medio de un amigo o quizás en el internet, ¿verdad? Buscando ahí alguna información, encontramos los estudios bíblicos que gracias al Señor, después de haber bajado la aplicación, estudiamos los cursos. Ustedes con la gracia de Dios terminaron los 12 cursos, ahora ya están los 13 en el discipulado 2, ya tienen su grupo sembrador, ¿verdad? Y todavía siguen avanzando. La meta final es que ese grupo al cual ustedes se están guiando con la palabra de Dios, el día de mañana, en un futuro cercano, sea una iglesia Cristo internacional, ¿verdad? Que estén afiliadas a nuestro sínodo en Latinoamérica. Qué bendición poder ser parte de eso, ¿verdad? Y orar al Señor que nos lleve a conseguir los propósitos que Él mismo nos ha planteado en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algunas dudas? Ni preguntas ni dudas, solamente un deseo que quiero compartir. Que ojalá que ojalá Dios me ayude a poder tener un varón que pueda recibir las enseñanzas para que
no muy lejano pueda haber una iglesia luterana en Argentina, por lo menos una, y que así se vaya multiplicando. Porque hasta ahora mujeres nada más, pero necesitamos un varón esforzado, lleno del Espíritu Santo, que pueda llevar adelante la sana doctrina, que hace tanta falta acá. Amén, Viviana. Eso me lleva a pensar la oración de Ana. Pida que el Señor le conceda un Samuel o 2 Samueles. Dios El lo Señor lo va a Dios lo conceder. escuche, profesor. Sí, Amén, gloria a sí. Dios, que así sea pronto. Así será con la bendición de Dios. Adelante, Jesús. Sí, pastor. No, para mis palabras, para la hermana Viviana, en Argentina, ¿cierto? Es un legado y sería maravilloso proyectarnos en el tiempo y mirar esto 10 años más adelante, cuando esté la iglesia establecida, creciendo en almas y prosperada, ¿cierto? Que ya ella vea los frutos sembrados, se vea con el deber cumplido. Pronto nosotros ahora empezandito aquí, no alcanzamos a visionar eso, ¿cierto? Pero el trabajo que ella está haciendo es excelentemente maravilloso y va a dar sus frutos, ¿cierto? Porque la palabra nos enseña donde dice Pablo allá exhortando que el crecimiento lo da desde el Señor, ¿cierto? Ella está haciendo lo que le corresponde y desde acá, desde Colombia, desde Zaragoza, municipio Zaragoza, departamento de Antioquia, Colombia, yo felicito a mi hermana Viviana. De verdad que deseo de todo corazón que Dios le siga dando la sabiduría, el entendimiento y el carisma para que continúe adelante. Es una tarea ardua y difícil, pero que ella tiene la herramienta, tiene las ganas, el empuje, como decimos acá en Colombia. Ella es buena para eso. Hermana Viviana, Dios te bendiga grandemente. Gracias, pastor. Gracias, hermano Jesús. Dios te bendiga a vos también. Yo sé cuánto te cuesta también, a dónde estás, para tener el internet y para tener tu grupo, pero Dios va a poner la mano poderosa a todos nosotros que estamos queriendo llevar adelante la palabra de Cristo, ¿no? Para tantas almas que vemos un mundo bastante caído de la gracia, pero con la ayuda del Señor, una almita que podamos salvar, ella es un gozo para nosotros, ¿no? Que conocemos la verdad. Y gracias, profesor, por sus enseñanzas que tanto nos ayudan. Gracias al Señor, gracias, muchas gracias, hermanos. Y eso es lo lindo que nos apoyamos como hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Somos una sola familia, no importa dónde estemos, no importa en las circunstancias que estemos, todos tenemos lo mismo que Cristo nos ha dado, ¿verdad? El perdón de pecados, la certeza de nuestra salvación y el privilegio de compartir con otros el Evangelio. Si nos quedamos con las palabras de Jesús en el tiempo del Señor y en 10 años, habrá muchas bendiciones en nuestra bella Latinoamérica. ¿Verdad? Excelente, hermanos queridos. Vamos a hablar un poquito sobre el proyecto final que ya se va acercando. Será una guía de metas, ¿verdad? Pueden trabajar con su líder espiritual, algunas metas que quieran agregar, que quieran hacerla personal, decir, mire, yo quiero mejorar espiritualmente en esta área y es muy importante. Entonces, la guía de metas, de enviar un informe al instructor, siempre ustedes van a trabajar con su maestro, con su, ¿cómo se llama? Consejero, que se reúnen, me imagino, cada mes, cada 15 días. Cuando hay que entregarlo 2 semanas después de la última clase. Tenemos ese plazo, ¿verdad? Terminamos esta octava, la próxima semana. Y esto, como ustedes ya saben, ¿verdad? Es para recibir un crédito y van avanzando al siguiente nivel. Excelente. Entonces, para la próxima clase es memorizar las directrices de la guía de metas,
como parte de la siguiente tarea, que no es otra cosa que, ¿verdad? Las que están aquí, las tres, aquí están: conocimiento bíblico, crecimiento de un área específica de santificación, planes para el trabajo de compartir el evangelio, y esta fue una extra, ¿verdad? Pero estas tres son las primordiales. Entonces, vamos a cerrar con una oración, deseándoles una feliz y bendecida noche, y llorando el día para vernos el jueves en nuestra siguiente clase. Vamos a cerrar con una oración. Amén. Padre Celestial, postrados a tus pies, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, como hicieron la introducción en esta lección de las células, Señor, asimismo vemos cómo tu palabra va tocando los corazones de las personas, y por el poder del Espíritu Santo van creyendo, confiando, regocijándose de la salvación que tú le otorgas, Señor Jesucristo, y con ese gozo, con esa gratitud, el pecador arrepentido que ha hallado gracia en Cristo va compartiendo con otros tu palabra. Fortalécenos, Señor, aliméntanos, y que cada día tu palabra sea nuestra fuente de vida, nuestro alimento espiritual, nuestra agua de vida. Señor, te damos gracias por esta noche, por este privilegio de estudiar junto a mis hermanos y hermanas en Cristo tu palabra, regocijarnos, compartir las alegrías que tú nos has regalado mediante el poder de tu evangelio. Te doy gracias por cada uno de ellos, porque, Señor, tú con tu poder, con tu gracia, estás haciendo cosas maravillosas en sus vecindarios, con sus familiares, con sus amigos, con todas las personas que están a su alrededor. Bendícenos, Señor, y que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, sea siempre para tu honra y para tu gloria. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, pastor. Excelente, hermanos.